Imagina una noche bochornosa en un pueblo pequeño, el silencio quebrado por el ruido de herramientas y voces apuradas. Allí, entre las sombras del antiguo cine, aparece Rafaela, con las manos temblorosas y la mirada decidida, enfrentando a un grupo de trabajadores a punto de destruir el único lugar que guarda un poco de la alegría de su pasado. De repente, él aparece, Gustavo, impecablemente vestido de traje y con una expresión dura, acostumbrado a hacer negocios sin mirar atrás. Pero aquella noche, no esperaba ser desafiado por alguien como ella. Las miradas de los dos se cruzan. Es tensión, es rabia, pero también algo imposible de explicar. Rafaela, temblando por dentro, sostiene la puerta como si se aferrara a su propia vida. «No voy a dejar que destruyan esto», grita, y nadie se mueve. ¿Quién cedería primero? ¿La mujer que pelea por los recuerdos de toda una vida, o el hombre que nunca aprendió a extrañar nada? ¿Qué se oculta detrás de este enfrentamiento? ¿Acaso un antiguo secreto puede hacer que todo se derrumbe antes incluso de que el amor empiece? Solo quien aguante hasta el final descubrirá si, entre las ruinas del pasado, un nuevo amor es realmente posible. Todavía estaba oscuro cuando Rafaela llegó al cine antiguo. El frío de la madrugada hacía vibrar el cristal de la puerta y la ciudad dormía afuera, despertando de a poco con alguna luz lejana y el ronco murmullo de los camiones. Se cerró el abrigo, imaginando que era una armadura, pero sabía que ahí adentro solo podría contar con su propio coraje. El aire olía a polvo viejo y película gastada, y cada paso levantaba por un instante un polvillo dorado, como si los recuerdos cobraran vida en el rayo débil de la linterna. Desde niña, Rafaela conocía cada rincón de ese lugar. La alfombra raída, la escalera con el pasamanos flojo, los carteles de películas que ya nadie recordaba. Por un segundo, casi olvida por qué está ahí, hasta que el ruido de las máquinas se acerca y siente un vacío helado en el estómago. Afuera, una furgoneta y unos hombres cargando tablones. Los reconoce, gente de la constructora, y su cuerpo se tensa de golpe, como animal acorralado en su propio nido. Pero no esperaba que él, ese hombre trajeado, mirada de madrugada sin sueño, peinado impecable y cara de quien nunca se ha mojado sin un paraguas caro, estuviera justo detrás, sosteniendo unos papeles como quien lleva una sentencia. Había algo en la postura de Gustavo que ya decía todo, incluso antes de que abriera la boca. Ojos fríos, cuerpo detenido en la puerta, bloqueando el paso sin mover un dedo. Parecía buscar allí dentro algo que no existía, seguridad, lógica, tal vez solo paz. Y no la encontró. Porque Rafaela estaba entre él y el vestíbulo, brazos cruzados, barbilla en alto, el corazón latiendo más rápido de lo que debería. «Buenos días, señorita», dijo él, pero no era un saludo, era una advertencia. Casi un reto. «No puede entrar», respondió ella, cada palabra expulsada como si pesara. «No voy a permitir que empiecen nada aquí sin autorización del consejo». El cruce de miradas fue como una cuchilla helada. Ninguno bajó la vista. Los trabajadores dudaron tras él, esperando la decisión de quién les paga. Gustavo suspiró, hojeó papeles con una calma ensayada, pero las manos le temblaban apenas sobre el papel. Estaba irritado porque planeaba resolver rápido, y nada ahí iba a ser sencillo. «Tengo que inspeccionar. Mi abuelo pidió que viniera», justificó él, como si eso aligerara el peso de lo que haría después. Pero su voz era dura, sin fisuras. ¿Y por qué ahora? Después de décadas abandonado, ¿solo porque quieren demoler para poner otra cosa? Siente un nudo en la garganta. Da un paso al frente, justo entre él y la puerta. Esto es memoria para mucha gente. No es solo una pared, no es solo un terreno. El silencio lo inunda todo. Afuera, la ciudad empieza a respirar, pero dentro del cine existen solo dos mundos atrapados en el mismo pasillo. Por un momento, Gustavo mira alrededor y es como si viera el lugar a través de sus ojos. El techo agrietado, el olor a humedad, la imagen de una vida que nadie más ve entre las ruinas. Ella nota cómo él muerde levemente la comisura de los labios, molesto, pero sin saber realmente cómo desactivar ese enfrentamiento. Ella también tiembla, pero no va a ceder, aunque tengan que pasar allí todo el día. Da la sensación de que están jugando ajedrez con las palabras, esperando que el otro cometa un error. «¿Trabajas aquí?», pregunta él, en voz más baja, mirando la carpeta como si intentara recordar una regla. «Cuido la historia de este lugar. Soy restauradora. Mi trabajo es asegurar que nadie borre lo que aquí se vivió», responde, dejando escapar un poco de verdad en el tono. No se trata de ganar o perder, sino de no volver a ser invisible. Por dentro, Gustavo solo quiere resolver pronto, terminar esa inspección e irse. Tiene hambre, no tomó café,
Lleva el sopor de una noche mal dormida, la cabeza llena de reproches de su padre. Solo un problema más. O tal vez no. De repente, se da cuenta de que algo en la voz de ella hace eco en él. Un recuerdo fugaz de cuando era niño y entraba a escondidas en cines así, con su abuelo. Casi sonríe, pero nunca llega a ser una sonrisa completa. Cuando Rafaela ve que él vacila, siente miedo. Porque por un instante cree que puede convencerlo, y eso la asusta. No quiere depender de la decisión de nadie. Prefiere el enfrentamiento, porque ahí sabe a lo que se enfrenta. Las pocas veces que confió, lo perdió todo: madre, casa, gente. Las miradas se cruzan otra vez. Él aparta la vista, se arregla el traje como quien busca protegerse. Hace una seña para que los obreros esperen afuera. Rafaela nota, de reojo, que él se rasca la frente, un gesto demasiado nervioso para alguien que presume de indiferencia. El viento frío se cuela por el techo roto, azotando el aire. Los dos se quedan lado a lado, aún distantes, pero atrapados en la misma sensación de que allí nada será sencillo. Se oye un poco de la ciudad afuera, pasos sobre el asfalto mojado, el ruido de alguien abriendo la primera panadería. La civilización late al fondo, distorsionada por el silencio dentro del cine. En un movimiento casi imperceptible, Rafaela toca el pasamanos con los dedos, se ancla allí. Intenta disimular el pánico en la boca del estómago, y siente que si no recuerda por qué cuida ese lugar, va a venirse abajo. Gustavo lo observa todo con ojos duros, fríos, pero dentro de él hay una confusión extraña. O no solo en él. Nota la respiración de ella, corta y contenida. Ella nota el tic de su anillo golpeando contra el papel, un sonido seco que acompaña cada movimiento de sus manos. Un ritual defensivo, cada uno a su forma. Nadie cede, pero tampoco nadie rompe. Cuando él habla, es más bajo, casi cortando el silencio como una navaja. Te voy a dar un tiempo. Tengo que revisar esto bien, decide Gustavo, y por un instante parece un hombre cansado, no solo un empresario. Ella se apoya contra el marco, los ojos llenos de algo imposible de nombrar. Es cansancio, es rabia, es esa vieja herida suplicando no ser obligada a confiar otra vez. Él conoce esa expresión, porque la vio una vez, en el espejo, años atrás, al darse cuenta del precio de renunciar al propio pasado. Salieron del cine sin palabras. Afuera, el sol se asomaba entre nubes, listo para iluminar ruinas que guardaban mucha más historia que cualquier firma. Y bajo aquel cielo, entendieron que esa pelea era solo el comienzo. Nadie salió victorioso ese día, pero tampoco nadie salió ileso. Era solo el primer enfrentamiento. El inicio de una guerra silenciosa, de miradas duras y pensamientos callados. Pero algo ya cambiaba, bajo el polvo y las defensas, una especie de respeto, aún en silencio, con sabor a antiguo dolor, y una esperanza pequeña, casi imperceptible. El cine respiraba con ellos, entre pedazos de techo caído y promesas no dichas. Y, aunque no lo admitieran, cada uno ya había sentido, en carne propia, que nada allí volvería a ser como antes. El silencio aquí dentro tiene gusto a polvo viejo y recuerdos olvidados. No suena música, solo a veces el viento sacude una puerta floja y el sonido hace que todo parezca más grande de lo que es. Veo a Rafaela caminando despacio por el pasillo del cine, como si cada paso fuese mucho más que avanzar. Es casi una manera de conversar con otra vida, mucho antes de que todo saliera mal. Suelta un suspiro que parece pesar más que la ruina del edificio. El aire es frío, hasta la luz parece moverse lento. Rafaela mete los dedos en una grieta de la pared, como si pudiera encontrar ahí un trozo de la infancia que su madre se llevó. Así, callada, apoya suavemente la frente contra el revoque, ojos cerrados, y entiendo que no hay nadie más ahí, al menos por unos segundos. El tiempo está detenido. Afuera, todavía llueve un poco. El sonido de las gotas golpeando la lona del techo agujereado entra mezclado con el eco de sus pensamientos. Siente el atraso de las cosas, esa sensación extraña de querer volver, pero solo poder mirar desde lejos. Se queda allí unos minutos, respirando hondo, el pecho abriéndose lentamente como puerta que nunca cierra del todo. Recuerdo como una vez contó, muy bajito para que nadie oyera, que de niña se escondía a guardar los cuadernos bajo la última butaca de la última fila. Corría de la lluvia, de la falta de abrazo. El cine era Capolo. Nadie juzgaba el llanto ahogado. Nadie preguntaba dónde iba a dormir esa noche. Las luces apagadas eran abrazo. Creo que eso es lo que extraña, ese silencio que no pedía nada a cambio. En esos minutos en los que Rafaela olvida esconder quién es, su rostro lo dice todo, la mandíbula rígida, decidida a no dejar escapar lágrimas.
La sombra de los ojos hundidos delata cansancio de hace tiempo. Aún así, hay belleza en su manera de tocar las cosas, entre reverente y curiosa, como niña que descubre un secreto. Gustavo, al otro lado del salón, apenas esconde la incomodidad de quien no entiende nada. Sostiene el móvil entre los dedos, mira la pantalla solo para hacer algo. Ante cada ruido de ella, un suspiro, una tabla que cruje, una silla arrastrada sin querer. Él mira rápido. Finge distracción, pero no logra apartarse por mucho tiempo. En sus ojos hay algo entre juicio y duda. Quizás hambre de respuestas, quizás el miedo de sentir algo. La distancia entre ellos no es solo física. Hay un espacio en el aire, un frío, que ninguno sabe cómo llenar. Pero lo veo, y creo que Rafaela también lo siente, que la mirada de él comienza a cansarse de tanta coraza. Hay momentos en que Gustavo hasta olvida el traje caro, la misión tan urgente. Observa cómo ella pasa la mano por el mostrador gastado, cómo resbala la uña en la madera, suave y llena de polvo. No dice nada, pero pasa por sus ojos una chispa fugaz, pura curiosidad. El silencio crece, lleno de preguntas no dichas. Rafaela no lo encara, pero siente su presencia. El aire se vuelve diferente, menos helado. O tal vez es solo esperanza, esa tontería que se empeña en hacer incluso después de tantas caídas. Se sienta suavemente en una silla que todavía resiste. Cierra los ojos. Por dentro, el diálogo nunca se detiene. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué un tipo así perdería el tiempo mirando todo esto? Solo quiere ver el edificio caer o hay algo más. Recuerdo que ella teme confiar, teme bajar la guardia y perder otra vez el único hogar que conoció. Cada vez que deja escapar el pasado en una lágrima contenida, jura que será la última. Pero, allí, viendo su sombra fundirse con la del cine, sé que en el fondo teme tanto quedarse sola como dejar entrar a alguien. Gustavo se acerca, pero no del todo. El tacón golpeando una tabla suelta lo delata. Quiere preguntar, pero se queda mudo. En el fondo, ni siquiera sabe por qué siente eso. ¿Qué importancia tiene tanto apego por chatarra vieja? Ella parece diferente, casi hipnotizada. Será solo un truco suyo para atrasar todo. Cuando ella se da cuenta, tensa los hombros, lista para la defensa. Pero Gustavo no provoca, solo apoya levemente una mano en un montón de papeles viejos, mira de reojo, esconde el interés. Intenta convencerse de que son solo piedras, solo madera muerta. Pero la manera de Rafaela hace que todo parezca vivo. Ella lo mira rápido, apenas para medir hasta dónde puede llegar. Él no responde. Y en ese microsegundo, todo cambia un poco. No hay ataque, ni huida. Solo un instante de duda, una grieta abierta que ninguno esperaba. La lluvia arrecia, mezclándose con el ruido de los corazones apretados. En el mundo de afuera, la gente corre, toca bocina, vive apurada. Aquí dentro, cada cosa es retraso, museo, espera. Un reloj parado. Y ahí es donde la nostalgia pesa más. El silencio parece casi una conversación. Me sorprendo pensando. A veces, quien más finge no sentir es quien más necesita un rincón seguro. La forma en que Gustavo observa las manos de ella, marcadas de cal y pintura, delata ganas de entender, pero el orgullo lo impide. Nunca supo sentir. Creció aprendiendo que extrañar es falta de practicidad. La memoria es un freno de mano. Pero allí, rodeado de los restos de mil sueños, es imposible no tambalearse al menos un poco. La escena termina así. Los dos en extremos opuestos de un cine deshecho, el aire espeso de pasado y promesa. Ella intentando fingir que no duele, él buscando sentido en las grietas del suelo. No hay conversación, ni gestos grandiosos. Solo el peso inevitable de la memoria, hilando un inicio invisible entre quienes ya no quieren volver a lastimarse. Y, aunque no lo noten, solo en el silencio encuentran la única tregua posible. Porque a veces, en los lugares más arruinados, nace el inicio de algo nuevo, aunque nadie logre creerlo en serio. Por ahora, lo único que existe es ese espacio, frío, gastado y, aún así, lleno de algo que se resiste. El ruido de botas sobre el suelo agrietado resuena entre los bancos vacíos. Gustavo parece no pertenecer allí, con su camisa cara y una expresión de aburrimiento forzado, pero es imposible no notar la incomodidad disimulada con que mueve los dedos, nervioso. El aire huele a moho. Un rayo de sol entra por el techo roto y baila polvoriento, cortando el silencio y posándose en Rafaela. Ella finge no notar su mirada. Finge tener todo bajo control. Pero por dentro, cada vez que él se acerca, el pecho se le aprieta. Solo debía ser otra batalla más, se dice.
Otro rico queriendo borrar la historia de los demás. Pero, ¿por qué? ¿Esta vez? ¿El miedo es diferente? Gustavo respira hondo. Traga palabras, traga orgullo. Cuando habla, la voz le sale más baja de lo que esperaba. No vine aquí a pelear, dice él, apoyando la mano en una silla, el metal frío rechinando bajo su peso. Allí, en ese gesto, hay más cansancio que agresividad. Se percibe incluso el leve temblor cuando trata de acomodar la manga de la camisa. Rafaela no responde insegura. Aprieta con fuerza su credencial. El silencio entre ellos se estira, cargado de todo lo que no se puede decir. Para ella, ese silencio nunca fue cómodo. Aprendió desde pequeña que el silencio era señal de abandono. Aún así, no cede. Lo sostiene. Sus ojos son oscuros y hondos. Hay una rabia callada allí, y una enorme necesidad de ser vista. Gustavo lo intenta otra vez. Mira las filas de butacas, los grafitis en las paredes. Se apoya en uno de los respaldos, incómodo. Sé que este lugar significa algo para ti, dice. ¿Siempre ha sido así, defendiendo causas perdidas? Si fuera otro día, quizá Rafaela respondería con sarcasmo o puro desprecio. Pero la manera en que él lo pregunta, sin armadura de empresario, afloja un poco sus defensas. Ella ve sus manos, tensas, la mirada que no se queda quieta. Y piensa que quizá, solo quizá, él no sea solo un villano de traje. No defiendo una causa perdida, responde ella. No todo tiene que convertirse en estacionamiento de centro comercial. A veces, mantener algo en pie es la única forma de recordar quiénes fuimos. Él contiene una risa, pero no es burla. Es como si no supiera cómo reaccionar al peso de su verdad. Nota que él tampoco logra mirar de frente sus propios sentimientos. También arrastra viejas culpas, piensa. La conversación se estanca. El olor a polvo, la luz muriendo, el frío del ambiente, todo parece empujar uno lejos del otro. Entonces Gustavo toma aire, impulsivo. Hagamos un trato, propone. Muéstrame lo que tú ves aquí. Convénceme de que este edificio vale algo. Si después de eso no me convences, seguimos con la demolición. Pero si lo logras, quizá, no sé, podríamos pensar en otra salida. Por un segundo, Rafaela casi sonríe. Para él, esta propuesta no es más que un truco, piensa. Solo quiere tiempo para resolver sus propios negocios, disimulando interés. Pero algo en la voz de él la hace dudar. Suena a cansancio de quien lleva demasiado peso solo. Se sorprende queriendo que de verdad lo vea, no que lo finja. ¿Y la trampa? Pregunta, sin bajar la guardia. Ninguna, lo juro, dice él. Solo un reto. Enséñame por qué esto importa tanto. Prometo escucharte. La palabra promesa queda flotando en el aire. Rafaela siente el peligro. Ahí es donde siempre se ha lastimado antes, creyendo en palabras bonitas. Pero la mirada de él no es de quien planea traicionar. Hay dudas, temor, hasta cierto respeto. Por primera vez, no nota arrogancia, sino una confusión parecida a la suya. Acepta, pero solo porque la desesperación por salvar el cine es mayor que el miedo a confiar. No lo dice, pero piensa, si hay que perder, que sea luchando hasta el final. Y entonces empieza a mostrarle. Su voz titubea al principio, pero luego gana fuerza. Habla de las noches en que, de niña, dormía en asientos rotos. De las películas mudas proyectadas en las paredes, de las sonrisas que llenaban el lugar, aun cuando faltaba comida en casa. Y mientras habla no lo mira directamente. Recorre con los dedos los detalles de las puertas, los carteles antiguos, y al hacerlo desvela recuerdos sin necesidad de entrar en detalles. Gustavo observa. Intenta mantener la pose de quien solo evalúa pros y contras, pero va perdiendo la compostura. Ve cómo ella pelea para no exponer su dolor, pero sabe, porque también lo sintió, que es imposible esconder una herida cuando alguien realmente presta atención. En medio de una frase, ella se calla. Se cruzan las miradas. Por un instante, ninguno respira. El peso del silencio es ahora otro. Él se pregunta si ya ha sentido eso antes. Esa mezcla de admiración y ganas de cuidar, sin tener siquiera el derecho. Recuerda a su abuelo, las historias que el viejo contaba sobre el pasado del pueblo, sobre el miedo a que todo cayera en el olvido. En el fondo, Gustavo nota que por primera vez siente curiosidad por algo más que los números. Siente el escalofrío de la duda. ¿Y si ella tiene razón? ¿Y si destruir ese cine es borrar algo de sí mismo? Aunque no sepa qué. Rafaela percibe su mirada distante y, por dentro, lucha contra unas ganas ridículas de consolarlo. Pero no son amigos, no han firmado acuerdos de confianza. Así que antes de retroceder, dice en voz baja, casi sin querer,
la historia no es solo mía. Gustavo, sin darse cuenta, toca suavemente el marco de un viejo cartel. La yema de su dedo encuentra polvo, recuerdos, y siente un malestar difícil de admitir. Allí, en ese intercambio, nace algo que ninguno de los dos quiere nombrar. La visita termina sin resolución. El trato queda flotando entre los dos, lleno de riesgos y pequeñas promesas. Salen por el mismo corredor oscuro donde recuerdos se mezclan con ganas de empezar de nuevo, y con cada paso el silencio va cambiando. Ya no se trata solo de miedo. Ahora esconde también una tímida esperanza, que empieza a cerrar el hueco del pasado. Rafaela empujó la puerta de su casa con el hombro, las llaves aún tintineando en la mano. El pasillo oscuro parecía hoy más estrecho, sofocante, como si cargara con su cansancio también. Recorrió la mirada por la pequeña sala, demasiado ordenada para quien vive sola. Tiró la mochila al suelo, sintió como el peso del mundo se le deslizaba junto a ella y, por un instante, se quedó quieta, escuchando su propio corazón. Los ecos todavía vibraban. El ruido de las voces discutiendo en el cine, el olor a polvo viejo pegado al cabello, y sobre todo, el rostro de él. Gustavo. El modo en que casi fingió calma, pero titubeó apenas cuando ella mencionó las cartas antiguas halladas detrás de la pantalla. Rafaela se sentó en el sofá, se frotó los dedos y cerró los ojos. Quiso apartarlo todo, pero vinieron imágenes una tras otra. La infancia llena de maletas listas, el padre desaparecido, la madre cada vez más ausente y el miedo crónico a confiar otra vez. Cogió el móvil, abrió y cerró chats, ningún mensaje nuevo. El silencio de la casa era espeso, casi maternal, pero igualmente asustaba. ¿Por qué no lloraba? Quería, tenía ganas, pero las lágrimas parecen haberse secado años atrás. Solo podía respirar hondo. Sufrió un pinchazo. ¿Era hambre o era nostalgia de algo sin nombre? Quiso llamar a alguien, contarle lo duro del día, pero la lista de contactos era demasiado corta. Sobre la mesa, la lámpara apenas alumbraba el portarretratos aún cerrado, las fotos boca abajo. ¿Sería más fácil si no hubiera intentado tanto olvidar? Observó su propia mano, temblando levemente. Todo lo que deseaba era un lugar seguro, donde no tuviera que luchar tanto. Pero ahí estaba, sola, enfrentando una batalla que ni siquiera era solo suya. El cine era del pueblo, pero siempre era ella quien alzaba la voz. Al otro lado de la ciudad, en una habitación de hotel demasiado elegante para ser acogedora, Gustavo recostaba la espalda en un sillón. El reloj digital brillaba en la mesilla, 12:31. La cafetera intacta, fría, olía a noche en vela. Gustavo aflojó la corbata, se desabotonó la camisa, pero seguía sin aire. Intentaba armar el rompecabezas, porque aquella restauradora menuda, de ojos hundidos y voz firme, lo sacudía tanto. Se quiso convencer de que solo era el proyecto, que todo aquello era un obstáculo más. Pero no era verdad. Era otra cosa. Quizá el modo en que ella jamás parpadeaba bajo presión, como si desafiara a cualquiera a acercarse, mientras parecía pedir eso mismo en silencio. Gustavo chequeó el teléfono, abrió la pantalla de mensajes, pero tampoco tenía a quién escribirle. Trabajo, contratos, amigos de ocasión. Nadie lograría hacerlo sentir menos perdido allí, en esa ciudad extraña que debería resultarle familiar. Se puso de pie, fue hacia la ventana. La lluvia golpeaba leve, tamborileando en el cristal como una mano tímida. Afuera, las luces del centro se apagaban una a una, y la ciudad parecía hundirse en un sueño profundo. Solo él, despierto, sentía su propio corazón golpear más fuerte por una mujer a la que ni siquiera conocía bien. Había aprendido a no creer en pasión, ni en el pasado, en esas historias que todos cuentan para justificar nostalgias y malas decisiones. Pero con ella, algo cambiaba. Era como si el pasado importara, como si él fuera menos de piedra de lo que pensaba. Y a la vez, sentía rabia. No de ella, sino de sí mismo, por dejarse afectar tanto. Era ridículo. Quiso despachar todo eso con la misma frialdad de números y contratos. Pero no pudo. Cerró los ojos, de repente recordando su infancia corriendo en el patio de la abuela en ese pueblo. Había un olor específico, tierra mojada, ceniza ardiendo en la cocina a leña. Y una punzada de añoranza que fingía no sentir, porque ser heredero significaba no sufrir, no tener historia, solo avanzar. Rafaela, acostada ya, miraba el techo. Se oía al vecino toser tras la pared fina. No sabía si tendría fuerzas para enfrentarlo todo al día siguiente, pero sabía que lo intentaría una vez más. Sentía rabia de ese hombre elegante, educado a propósito,
como si todo en él hubiera sido estudiado para que nada lo afectara. Pero al recordar los dedos inquietos de él, notó que Gustavo también estaba lleno de pequeñas grietas. Y eso, de algún modo extraño, no la asustaba. Pensó en su mano pasando por el cabello, impaciente, perdido. Imaginó qué pensaría de ella. ¿Le parecería terca? ¿Ingenua? ¿O vería más allá, como nadie veía? Un miedo la recorrió. ¿Y si se estaba engañando otra vez, buscando bondad donde solo había interés? Ya la habían herido antes, creyendo en palabras dulces y miradas largas. No podía caer justo ahora. Y, aún así, sentía un hilo invisible, trayendo su pensamiento de vuelta a él. En el hotel, Gustavo dejó el saco en el sillón y fue al baño. Se echó agua fría a la cara, miró su reflejo en el espejo. Su propia imagen parecía cansada, mayor. Quería que su abuelo estuviera allí para decirle si valían la pena todas esas elecciones, el peso de historias repetidas, que no eran suyas. La mano de Gustavo tembló un poco, como escondiendo un viejo secreto. Sabía que, si fuera por él, querría dejarlo todo y desaparecer un tiempo, olvidar contratos, expectativas, esa herencia que parecía más una maldición. Pero volver era imposible, y avanzar, lo único permitido. Se sentó al borde de la cama, miró el techo vacío y finalmente se permitió sentir lo que tanto evitaba: miedo. Miedo a fallar, a demostrar que no era tan fuerte, a perderse en su propia historia. Y, en silencio, le nació un deseo de ver a Rafaela de nuevo, aunque fuera para discutir, pelear, o simplemente oír su voz defendiendo lo imposible. Quiso tomarle la mano, no para convencerla, sino para entender. La habitación se volvió aún más fría cuando apagó la luz. Se quedó pensando si ella lograba dormir, si sentía esa misma inquietud, un silencio que no era paz, sino promesa. Y un sentimiento difícil de explicar, como si algún lazo invisible ya existiera antes incluso de que ellos tuvieran el valor de admitirlo. Rafaela se dio vuelta en la cama, sintiendo en la piel el peso del sueño postergado. A veces, era como si todas las puertas que cerró hubieran sido en realidad aberturas disfrazadas, ventanas a algo nuevo. Anhelaba el día siguiente, aunque no esperara que fuese fácil. Deseaba, como una plegaria, que alguien viera en ella algo más que la defensora del pasado, alguien dispuesta a amar, aún sin garantías. Y, por primera vez en mucho tiempo, durmió con el nombre de alguien entre los labios, mezclado con todos los miedos y una pizca de esperanza. El olor del cine era antiguo, difícil de describir. No era solo polvo y moho. Había algo de palomitas olvidadas bajo las butacas, una dulzura extraña, casi como si el edificio todavía recordara cuando estaba lleno de risas y susurros. Rafaela enseguida notó que Gustavo no estaba acostumbrado a lugares así. Entró con esa mirada pesada, recién salido del hotel caro de la noche anterior, la camisa demasiado limpia para un sitio donde todo parecía invitar al desorden. Sintió ese viejo nudo en la garganta, como si pidiera disculpas por el suelo sucio, como si la ciudad tuviera que demostrar su valor. Pero no lo hizo. Al contrario, era el cine el que mostraba quién era de verdad. Su papel era esperar a un lado y dejar que él escuchara a las paredes. Había unos 5 vecinos esperando la visita. Doña Mirtes, siempre con labial rojo, acomodaba su pelo corto mirándose en el reflejo de los escaparates rotos. Don Néstor traía una bolsa de fotos, y ya hablaba más alto apenas veía el escenario apagado. La luz de la mañana se filtraba por las ranuras del techo agujereado, iluminando el polvo en el aire. Era hermoso y triste al mismo tiempo. Gustavo dudó antes de entrar al pasillo de las butacas. Rafaela lo notó. Miraba la alfombra gastada, como si temiera ensuciar sus zapatos. Ella casi sonrió, pero se contuvo. «Ven», dijo, en voz baja. Fue hasta una de las butacas del medio. Se sentó sobre el respaldo para no romper el asiento. Él se quedó cerca, con los brazos cruzados. «Siéntate un rato», insistió ella, sin mirarlo. Pasaron largos segundos. Miró alrededor, quizá preguntándose si alguien lo juzgaba. Luego cedió y se dejó caer, despacio, en una butaca al frente. Cuando su peso hundió el asiento, el tapizado roto chirrió fuerte. Gustavo abrió los ojos, sorprendido, casi asustado, como si el banco pudiera tragárselo. Rafaela extendió la mano y tocó el hilo suelto al costado. «Siente. Todavía queda vida aquí», susurró, casi para sí misma. El silencio cayó. Era un silencio cargado, de esos que no pesan, sino que abrazan. Se podía oír algún animal caminando entre el techo, algo golpeando el cristal afuera, y el sonido amortiguado de la respiración de la gente en el salón.
Rafaela percibió que Gustavo estaba incómodo. No decía nada, solo observaba sus movimientos con un interés extraño, como si intentara descubrir el secreto de ese apego a un cine desvencijado. Se acercó una mujer mayor. Le entregó a Lu una foto pequeña, amarillenta. Aquí conocí a mi marido, ¿sabe? Dijo, con una sonrisa tímida. Esperó 3 sesiones para poder tomarme la mano. Gustavo miró la foto, luego a la señora. Su rostro no cambió mucho, pero su mirada se demoró en el papel. Nadie dijo nada por un rato. Aquella foto vieja, entre sus manos, pesaba más que cualquier argumento. Otra historia vino de un hombre apoyado contra la pared. Cuando mi hija era chica, veníamos a escondernos del frío en estas dobles funciones. Aquí siempre estaba calentito, dio un golpecito en el terciopelo de la butaca de al lado. Gustavo escuchaba, serio, casi rígido. Pero Rafaela notó que, al repetir gestos, pasarse la mano por la barba, mirar perdido hacia arriba, él estaba procesando todo. No estaba solo de cuerpo presente. Ella pasó cerca de él para recoger una hoja del suelo y, sin querer, sus hombros se rozaron. Fue un segundo, tal vez menos. Pero ambos se pusieron tensos. Rafaela contuvo el aliento y, por un instante, quedó inmóvil. No fue intencional, pero el mundo pareció detenerse en ese gesto. Sintió la piel estremecerse en la base del cuello. Quiso fingir que nada pasó, pero al mirar de reojo, vio que él también seguía aguantando la respiración, tan atrapado como ella. Las historias continuaban. Palabras flotaban en el aire denso. Hablaban de bailes, de besos robados en las escaleras, de la última película antes de que el cine cerrara. El sitio parecía despertar un poco con esos recuerdos, como si respirara al ritmo de quien se animaba a recordar. A veces Rafaela secaba el sudor de la palma de la mano en el vaquero. No sabía si era ansiedad, vergüenza, o ese miedo antiguo a que todo acabara en la basura. Pero también la molestaba ese miedo, porque quería mostrarle a Gustavo que el valor de ese salón no cabía en ningún presupuesto. De vez en cuando lo sorprendía mirando hacia arriba, hacia la cúpula agrietada en el techo. Era el tipo de detalle que pocos notan, pero ahí, en ese silencio, notó un destello distinto en su mirada. No era fascinación todavía, faltaba mucho. Pero era duda. Era el inicio de algo que no puede decirse con palabras. Siguieron juntos por el pasillo, escuchando más relatos. Sobre el escenario, el moho invadía las cortinas pintadas a mano. Una niña jaló la manga de Gustavo y le mostró, tímida, una entrada antigua. Mi mamá la guardó para mí. Él recibió el papel casi con torpeza, y en ese momento, Rafaela notó un leve temblor en sus dedos. Era casi imperceptible, pero ella lo vio. También vio la sonrisa que Gustavo le devolvió a la niña, una sonrisa corta, casi ensayada, pero genuina. Poco a poco, los vecinos fueron saliendo, uno tras otro. Quedaron solo ellos dos en el salón vacío. La luz de la mañana ya era demasiado dorada, casi cruel, golpeando fuerte sus espaldas. El silencio, al fin, ya no requería justificaciones. Y ahí, en ese pasillo repleto de historias, Rafaela entendió cuánto lo no dicho también era memoria. Era nostalgia de lo que no vivió. Era el miedo de perder lo que acababa de encontrar. Gustavo estaba junto a ella, sin huir ni correr. Uno de sus pies rozaba el de ella por accidente, pero ninguno lo corrigió. Se sorprendió esperando una palabra, un gesto. ¿Era demasiado pronto? Tal vez. Pero alcanzaba con ese roce. La piel seguía hormigueando, un recuerdo silencioso de que había deseo, aunque escondido. Al final, lo miró a la cara y, por un momento, tuvo ganas de pedirle que se quedara, que escuchara más. Pero no lo dijo. Solo se guardó ese deseo adentro. Al salir, el olor antiguo parecía haberse impregnado en los dos. Y mientras cerraban la puerta, cada uno fingió no notar que el corazón les latía más fuerte. El cine había encontrado voz, y el eco de ese instante empezó a vivir en ellos, lento, sin prisa. Catálogos viejos desparramados sobre el piso de madera, cajas abiertas, el olor agridulce de cinta antigua. El viento había dejado de soplar hacía poco, y por primera vez desde que entraron, el cine parecía tan quieto que se podía oír el eco de los propios pasos entre las paredes descascaradas. Gustavo se quitó el saco, algo raro en él, y lo tiró junto a una vieja máquina de proyección rota. Vio una nube fina de polvo elevarse y él frunció la nariz, igual que un niño al toparse con un olor extraño. Rafaela, del otro lado del mostrador improvisado, ni se dio cuenta. Estaba absorta, anotando números en una libreta amarillenta que parecía tener 1000 años, la punta del dedo deslizándose sobre el papel. Solo ellos dos, juntos,
rodeados de asientos vacíos y recuerdos de gente que ya no volvía. El silencio era distinto esta vez. Ya no era el vacío ofendido del principio, es en el que todos solo tratan de sobrevivir al malestar. Ahora era un espacio disponible para algo bueno, si se atrevían a llenarlo. Gustavo tropezó con una pila de carteles antiguos y soltó una maldición en voz baja. Miró de reojo a Rafaela, temeroso de haberlo arruinado todo. Pero para su sorpresa, ella ni se inmutó, solo negó con la cabeza y un esbozo de sonrisa amenazó con brotar. Pero aún no apareció. Así pasaron 20 minutos, cada uno absorto en su tarea. Él, de mal humor, intentando entender para qué servía todo eso. Ella, sumergida en el trabajo, deseando no tener que sacar charla, porque nunca supo bien qué decirle a alguien tan ajeno. Pero entonces, Gustavo, al levantar una caja de libros húmedos, encontró un objeto que parecía un micrófono de juguete, pero era un trofeo. Bizarro, con un patito encima. Giró hacia Rafaela con cara de más perdido que nunca. ¿Esto era premio de qué? ¿Mejor nado sincronizado en el cine? Intentó sonreír, torpe, un sarcasmo que parecía más una broma infantil que arrogancia. Ella se congeló un instante. Segundos después se le escapó una risa bajita. Primero apenas una comisura tiritando. Después, la risa subió, salió libre, más fuerte de lo que pensaba. Un sonido que ni ella recordaba. Se sintió como si hubiera liberado una parte de su infancia retenida ahí, junto al olor a palomitas viejas y las marcas en la alfombra. Los ojos de Gustavo brillaban, de verdad. Se le abrieron un poco, sorprendido. Casi nunca hacía reír a nadie. Le decían que no tenía mucha gracia, pero así, ¿ay? Sonrió de vuelta, una sonrisa medio torcida, medio tonta, como quien se sorprende haciendo algo prohibido. En ese instante mínimo, todo cambió sin que ninguno lo notara. El aire se sintió distinto. Más cálido, más blando. Gustavo se permitió relajar los hombros. Sintió ganas de acercarse, aunque no tuviera motivo. Y se quedó quieto, mirando a Rafaela como si buscara una explicación. En el fondo, quería guardar ese gesto para siempre. Era tan raro, tan sincero, que parecía un secreto solo de ellos. Rafaela sintió que se le encendía la cara y escondió la risa, mordiéndose el labio para retener la alegría. Pero la verdad era que ya no quedaba tristeza en esa sala, ni esa sensación de que iba a ser ignorada o juzgada. Se sorprendió pensando cómo ese niño rico, que parecía hecho de piedra, podía ser tan humano, tan frágil como ella. Fingiendo que nada había pasado, volvió a revolver una caja de rollos antiguos. Pero los dedos le temblaban. Tantos años rehusando sonrisas, acostumbrada a esperar siempre lo peor de cualquier situación. Y de repente, era como si pudiera ser fácil, aunque fuese por 10 minutos. Un peso se desprendió de sus hombros. El cine, lleno de ruinas y polvo, ya no era solo tristeza. Gustavo se pasó la mano por el pelo, retocándose el corte con un nerviosismo que odiaba mostrar. Se sorprendió pensando en su infancia, ni recuerda la última vez que rió así porque sí. El abuelo decía que los mejores momentos no necesitaban motivo, solo la compañía adecuada. Nunca lo creyó. Quizá ahora empezara a tener sentido. El sol de la tarde entraba por las ventanas medio rotas, dibujando retazos dorados en el suelo. El aire olía a esperanza, silenciosa y delicada, como si el mundo les regalara un respiro de ligereza antes de que todo pudiera empeorar. Fue Gustavo quien rompió el silencio, la voz más suave de lo habitual. ¿Crees que esto se puede salvar? No la miró a los ojos, solo se quedó mirando el techo, pero ella entendió lo que esas palabras intentaban decir. No hablaba del edificio. Era sobre ellos, sobre lo que podía surgir ahí, en ese pequeño universo de restos y afiches. Hay muchas cosas que parecen imposibles, respondió ella, bajito, sin mirar. Pero a veces, un poco de cuidado lo cambia todo. Él tragó saliva. El silencio ahora estaba cargado de sentido, una respiración honda entre dos personas que conocían más del dolor que de la alegría. Pero aunque solo fuera por hoy, por esa sala, había espacio para algo nuevo. No hablaron más. Solo trabajaron en silencio, pero cada vez que se movían, una mirada se cruzaba con la otra. No volvieron a reír, pero no hizo falta. La ternura ya estaba ahí, repartida en el suelo, pegada a las manos, colgada del techo alto. Al salir, ya de noche, Gustavo le abrió la puerta. El viento frío de la noche les dio en la cara y por un instante, ninguno quiso irse. Se quedaron en la entrada, callados. Ella pensó en dar las gracias, pero no dijo nada. Él quiso tocarle el hombro, pero se detuvo a mitad de camino. La sonrisa seguía allí,
detrás de los ojos, como un secreto guardado. La primera grieta en el hielo, casi invisible, pero real. O quizá el inicio de algo a lo que ambos fingían no prestar atención. Por ahora, eso era todo. Y, aún así, lo era todo. Aquella noche el cine estuvo más vacío que nunca. El olor a cemento viejo, polvo húmedo por la lluvia que chorreaba en las esquinas y el frío obstinado de julio se expandían por el pasillo. Las linternas de trabajo manchaban de amarillo el suelo, pero parecía que la oscuridad prefería esconderse en las paredes. Era tarde y solo se oía el rumor de la tormenta afuera, y los pasos de Rafaela resonando entre las butacas rotas. Gustavo la seguía en silencio, más callado que de costumbre. Había algo en ese silencio que le quemaba la garganta, como si las palabras quisieran salir pero no tuvieran sitio. Se sentaron sobre el viejo escenario, los pies colgando, mirando aquel gran vacío que había sido pantalla. Cada uno con un café malo, hecho en un termo viejo que ella encontró en el almacén. Durante un rato, nadie dijo nada. El silencio era extraño, espeso. Rafaela sentía el peso de la mirada de Gustavo, y al mismo tiempo no sabía si quería enfrentarlo o esconderse tras las rodillas. Jugaba con el papel del vaso, sintiendo el calor escabullirse rápido. El deseo de hablar vino como una ola, un impulso de soltar el pecho y decirlo todo de un tirón, solo para ver si así el peso aflojaba. Respiró hondo, y la voz le salió más baja de lo que esperaba. «Sabes, vengo aquí desde niña. Cuando no había nadie en casa, cuando las puertas se cerraban temprano y las ventanas quedaban frías. Mi padre siempre fuera, mi madre, bueno, ni sé cuántos años hace que se fue de verdad. Una semana sí, otra no, me venía aquí. Don Silvio me dejaba sentarme en la última fila y a veces ni me cobraba entrada. Miraba fijo hacia adelante, los ojos demasiado secos para llorar, pero la tensión en la cara delatando el esfuerzo. Gustavo dudaba. Quería decir algo, pero lo contenía. De vez en cuando, miraba al suelo, acomodaba el saco, se pasaba la mano por el pelo. Ahí, parecía más pequeño, como si el peso de esas palabras lo obligara a encogerse. Es raro, ¿sabes? Siguió, la voz a punto de quebrarse. Creemos que vamos a aprender a sobrevivir solos. Yo aprendí, más o menos. Pero hay días en que el pecho duele igual. Por un momento el único sonido fue la lluvia marcando el ritmo en los cristales rotos. Parecía que todo el pasado de Rafaela estaba atrapado en ese lugar, en los asientos sucios, en el aroma a moho, en el mapa de goteras. Ay, todo era memoria. Todo era ausencia. Apretó el vaso con fuerza. Sus manos no solo marcadas de pintura o restauraciones, sino con pequeños callos de trabajo duro, de quien nunca tuvo elección. Gustavo lo nota. Observa la forma en que se muerde el labio para no temblar. Es claro, incluso para él, que lo que pasa ahí va más allá de las paredes del cine. Otra lucha, otra historia. Mi última apuesta fue darlo todo a alguien, susurró, bajito, creer que valía la pena. Pero, al final, todos se van. Un día me desperté y él ya no estaba. Ni una nota, ni una explicación. Solo el silencio, otra vez. Gustavo sostenía el café sin probarlo, mirando fijo el techo, como si buscara valor en las manchas. No respondió. Los ojos brillaban, pero no de lágrimas. Era el brillo de quien se guarda las palabras como si dieran vergüenza a los propios golpes. Él lo intenta, entiendo, de verdad, y calla. El silencio entre ellos ahora es otro. Parece un puente que no se termina de formar. Él quiere explicarse, quiere abrir también su pecho. Pero se traba, siente el nudo subir. Porque para mí, todo siempre fue una obligación, ¿sabes? Se aventuró, pero se cayó rápido. Bajó la cabeza, los dedos tamborileando en el vaso, casi impacientes. Imaginando lo que su familia diría si lo vieran ahí, tan lejos del papel de heredero frío. Un trueno los sacudió a ambos, cada uno encerrado en su propio universo. Sus miradas llegaron a cruzarse, pero llevaban otra cosa. Ahora había una distancia amarga, no solo física, sino en la manera en que evitaban tocarse, como si mostrar una herida abriera otra aún más honda. Rafaela sintió ganas de disculparse por hablar de más, pero se dio cuenta de que sería peor callar para siempre. Así que, medio incómoda, apartó el pelo mojado de la frente y fingió observar una grieta en la pared. Querría que él dijera algo, lo que sea. Pero Gustavo parecía lejos, la mirada perdida en el techo. Aquí, tocó su pecho, leve, el índice marcando el ritmo del corazón. A veces parece que este dolor nunca se va. Y ya me cansé de fingir que no duele. A su lado, un gesto casi imperceptible, Gustavo apretando el vaso hasta abollarlo,
desviando los ojos cuando la conversación duele. Por dentro, un extraño deseo de sujetarle la mano. Solo un toque, nada más, pero sabe que no es el momento. Ni para ella, ni para él. Se quedaron allí, uno al lado del otro, cada cual en el capullo de su propio dolor. Pero ahora, ambos conocían la herida ajena. Ya no hacía falta fingir. Esa honestidad cruda asusta, pesa en el pecho, pero también quiebra un poco el hielo antiguo. La lluvia fue amainando afuera. El olor a tierra entró por la ventana rota, mezclándose con el aroma de café y nostalgia. Rafaela se preguntó si algún día él comprendería de verdad lo que ese lugar significaba. Gustavo, callado, solo sentía un vacío desconocido, el de nunca haberse permitido sentir realmente. Al irse, ninguno dijo buenas noches. Solo un gesto rápido, miradas que se cruzan sin tocarse de verdad. Pero algo ya había cambiado. Ahora existía el reconocimiento silencioso del dolor del otro. Ya no eran extraños. Y puede que solo ese poco alcance para volver a empezar. Dentro del cine en ruinas, las viejas cicatrices por fin respiran. El archivo municipal siempre olía a papel mojado. Moho mezclado con ese ácido de café rancio, ¿sabes? Y esa tarde gris, era como si hasta el aire pesara más. La llovizna golpeaba los vidrios, gotitas al ritmo, casi apagando los pequeños ruidos que ella hacía entre los papeles. Nadie ahí dentro, solo el tic-tac lejano de un reloj viejo y el rechinar de una silla cuando se acomodaba. Rafaela pasó horas buscando algo, ni sabía bien qué. Tal vez una respuesta, quizás solo una excusa para seguir evitando mirar su propio miedo de frente. Los dedos ya manchados de polvo y tinta, uñas cortas arañando los bordes de los documentos. Era frustrante como las fechas no coincidían, los nombres se confundían, las firmas cambiaban. Vivir en un pueblo era eso, todo escrito a mano, todo mezclado. Pero allí, entre recibos amarillentos y oficios casi deshechos, sus ojos se detuvieron en un nombre. Un nombre familiar. La mano le tembló un poco al voltear la hoja. Arriba, la letra prolija de una secretaria, de hace años, algo sobre restitución de propiedad, desalojo, una justificación en términos difíciles que intentaban esconder la violencia que aquello fue para una niña. La firma del padre de Gustavo, estampada abajo, como sello de sentencia. La misma caligrafía que ella había visto en el periódico del pueblo, años atrás. En un instante, todo se puso helado. No de frío, sino de ese vacío que se abre en el pecho cuando descubres que tu pasado, el que creías enterrado, en realidad solo estaba dormido. Su historia y la de él, atrapadas en ese papel como una trampa. Las manos de Rafaela apretaron tanto el documento que casi lo rompió. Primero la rabia, una rabia aguda, cabezona, sin salida. Después llegó la decepción, una náusea mezclada con vergüenza, como si le hubieran arrancado lo poquito que le quedaba de confianza. No solo en él, sino en la gente. Siempre igual, cuando empezaba a creer, la vida le demostraba que confiar era demasiado peligroso. Se quedó allí, mirando esas letras. El rostro ardiendo, las mejillas mojadas antes de darse cuenta de que ya estaba llorando bajito. Se la secó rápido con la manga, incómoda, mirando alrededor para asegurarse de que nadie la veía. Afuera, la lluvia arreció. El ruido de las gotas parecía crecer cada vez que intentaba respirar. Y, de repente, todo el silencio de ese archivo se convirtió en otro tipo de ruido, de esos que sientes dentro del pecho. El gris del tiempo, el olor húmedo, el recuerdo del pasado, todo aprovechó para pesar al mismo tiempo. Pensó en Gustavo, en la manera en que a veces la escuchaba, como intentando descifrar cada pausa. En su torpeza a la hora de ayudar, y esa sonrisa tímida, la que casi no aparecía, pero cuando lo hacía, era como si todo se detuviera un segundo. Todo eso ahora parecía tan distante. ¿Él lo sabía? ¿Fingió todo este tiempo, o simplemente no quería ver? Quizá no tuviera la culpa, pero, vaya que dolía. Él era el hijo del hombre que había destruido su casa, su infancia. Las vidas de ambos marcadas por las mismas heridas, pero desde bandos opuestos. Ese pensamiento le revolvió todo. El deseo de gritar, de huir, de tirar el papel y olvidar. Pero sabía que no podría. Guardó el documento en la carpeta, los ojos rojos, la respiración corta. El pasillo hasta la salida se le hizo más largo que nunca. Cada paso resonando demasiado fuerte sobre el piso de cerámica. Afuera, la ciudad empapada, cielo de plomo, la poca gente corriendo hasta los aleros. Se detuvo bajo el toldo, repasando mentalmente todo lo descubierto, luchando por no derrumbarse ahí mismo. Una sed extraña, el estómago revuelto.
Hasta el olor a tierra mojada parecía más intenso. Sus pasos se apresuraron por la vereda, los ojos clavados en el suelo, evitando mirar a nadie. El camino al cine transcurrió en silencio, ese mismo silencio denso de las últimas conversaciones con Gustavo, ni cómodo ni hostil, solo saturado. Un silencio donde cabía todo, menos la calma. Al entrar en el vestíbulo polvoriento del cine, Gustavo ya estaba ahí, sentado en una de las butacas antiguas, jugando con el móvil, con la mirada ausente, un poco perdida. Solo por cómo levantó la cabeza, Rafaela supo que él intuyó algo. Pero las palabras no llegaron. Solo un gesto rápido con la cabeza, sin mirarlo de verdad, y se fue directo al fondo, fingiendo un interés falso por uno de los carteles rotos de la pared. Él la seguía con la mirada. Ella lo sentía, sin verlo. Esa sensación de llevar peso en la espalda. Alguien tratando de atravesar su silencio con preguntas mudas. Puede que no supiera el motivo, pero seguro que notaba que algo andaba mal. Gustavo guardó el móvil, se levantó despacio, manos en los bolsillos. Dio pasos titubeantes, como quien duda antes de acercarse. ¿Todo bien? La voz baja, temiendo la respuesta. Rafaela solo asintió, sin responder. Otra vez esa distancia, no física, sino esa muralla de incertidumbre. El olor a polvo, el frío de la gran sala, todo parecía repeler cualquier acercamiento. El silencio habló por ellos. Solo se oía el zumbido de las luces viejas y el eco de voces que ya no existían pero que ella imaginaba desde niña. Su memoria estaba hecha tanto de ausencias como de presencias. Por unos minutos siguieron así, ella de espaldas, él quieto, intentando encontrar una grieta. El tiempo se estiró, incómodo. El dolor de Rafaela convirtiéndose en rencor, el miedo mezclándose con rabia, y Gustavo, perdido, sintiendo que algo iba a romperse sin saber de qué debía protegerse. Y fue en ese silencio forzado, donde cada gesto resultaba demasiado medido, que realmente se distanciaron. No fueron palabras las que separaron, sino el peso de todo lo que quedó sin decir. La amenaza del pasado entre ellos, tan viva y real como la lluvia que caía afuera. El tiempo parecía espeso en ese atardecer. El olor de polvo viejo y pintura descascarada flotaba en el aire del vestíbulo del cine, mezclado con un ligero perfume y algo que recordaba a la infancia. Aunque, para Rafaela, la infancia era más una memoria cruda que reconfortante. Ella estaba allí, de pie, algo ladeada, el cuerpo tenso y las manos crispadas sujetando esos papeles arrugados que podrían ser explosivos. El silencio entre ellos era casi tan fuerte como las palabras que ella quería lanzar. Aún así, Rafaela tardó en hablar. La rabia sacudía por dentro, pero la decepción era más honda, tan profunda que hasta respirar dolía. Gustavo apareció desde el pasillo, el paso todavía firme, pero la mirada buscando alguna pista. Por la forma en que Rafaela se paraba, notó que algo iba mal. Pero no supo qué. Había días en que deseaba ser ese empresario decidido, blindado. Solo que ahora, la armadura parecía no encajarle igual. Ella levantó los papeles a la altura del pecho, con un temblor difícil de ocultar. ¿Tú sabías esto? La pregunta salió seca, pero quebrada. El eco se extendió por la sala, rebotando en las sillas vacías, en los carteles rotos de las paredes, en el vacío del escenario que llegó a ser sueño para tanta gente. Gustavo no entendió de inmediato. Tomó los papeles, los hojeó rápido. Reconoció el antiguo logo de la constructora de su padre, los sellos oficiales, la historia descontada en blanco y negro. Sintió un nudo en el estómago, más fuerte de lo que esperaba. Rafaela, esto es. Intentó buscar una explicación, pero era raro. Las palabras se escapaban. Su padre, el héroe de su infancia, enviado a desalojar familias a la fuerza. Ese mismo terreno, ahora a punto de ser vendido, el recuerdo de medio mundo convertido en escombros. Ella no lo dejó terminar. Fue tu familia. Yo era una niña, Gustavo. Vi a mi madre suplicar para quedarse, vi a mi abuela llorar. ¿Tienes idea? Hacía calor, pero un viento frío se colaba por las grietas de los cristales rotos. Rafaela sintió ganas de encogerse, de hacerse pequeña. Pero no ahora, no otra vez. El pulso le vibraba, el corazón latía como si pudiera romper ese silencio incómodo. Gustavo quiso contestar, quiso pedir perdón, pero notó el orgullo atravesándole el pecho. Yo no sabía nada de esto, murmuró. Eso fue hace mucho tiempo. No era yo. Ella soltó una risa corta, sin gracia, casi triste. Los ojos se oscurecieron, húmedos. Pero ahora eres tú quien está aquí para volver a hacer lo mismo. Derrumbar lo que queda, fingir que no duele, que solo importa el negocio. Para ti,
Esto no es más que cemento y un papel firmado. En la cara de Gustavo apareció un amago de dolor. Apretó la mandíbula, respiró hondo. Miró al suelo, luego a ella. No supo hacia dónde ir, porque una parte suya quería defender su propia sangre, pero la otra ya empezaba a cuestionarlo todo. Por un instante, el silencio regresó, pesado. Rafaela evitó su mirada, aunque las manos le temblaban y en la cara se le notaba cuánto le costaba aquello. Afuera, un trueno retumbó, haciendo vibrar el viejo letrero del cine. Todo en ella era ganas de irse, de dejar a Gustavo solo con su culpa. Pero se quedó quieta. Sintió las lágrimas arder, pero no quiso soltarlas. No delante de él. Viniste a encargarte de esto solo porque tu abuelo te lo pidió. Para ti, es solo un capricho de viejo. Pero este lugar, señaló alrededor, como si el edificio entero llorara también. Este cine es todo lo que le queda a mucha gente. A mi barrio. A mí. Gustavo contuvo la respiración. Recordó la primera vez que entró allí, pensando que todo era viejo y sin sentido, ciego para lo que no salía en los planos de obra. Pero ahora, al mirar a Rafaela, entendió que ese edificio era el hogar de sus fantasmas. Y los de él también estaban ahí. ¿Qué quieres que haga, Rafaela? La voz salió ronca, casi desesperada. No puedo cambiar el pasado. Necesitaba ese dinero, esa obra. ¿Qué esperas de mí? Ella lo miró directo a los ojos. Por un instante, ya no era miedo ni rabia, solo ese cansancio profundo de pelear toda la vida contra lo que los otros creen justo. Solo quiero que sientas el peso de esto. Que sepas lo que es perderlo todo otra vez. Se mordió con fuerza el labio, giró la cara, pero la primera lágrima se le escapó igual. La secó rápido con la mano. Ni sé por qué te cuento esto. Nunca vas a entender. El piso parecía tambalear. Gustavo quiso correr hacia ella, abrazarla, prometer que lo intentaría, jurarle que nunca, nunca sería como su padre. Pero se quedó quieto. Solo pudo extender la mano, titubeant. Ella retrocedió, la espalda chocando con el mostrador de boletos. Por dentro gritaba, pero por fuera era silencio. Abrió la boca, pero no salió palabra alguna. Como si cada recuerdo, cada promesa de ese padre al que admiraba, estuviera allí, rota en el suelo. Afuera la lluvia empezó a caer con fuerza. El sonido de los cristales rotos se mezclaba con su respiración, con el llanto contenido, con la rabia y la desilusión que ya no cabían en el pecho. Rafaela por fin se fue, sin mirar atrás, dejando solo el eco de sus pasos apresurados, el deslizar de los papeles sobre el mostrador, su ausencia llenando cada rincón del cine. Gustavo se quedó allí, en la penumbra, rodeado de fotos antiguas, filas vacías esperando un público que ya no volvería. El pasado aplastaba. No era solo de ella. Era suyo también. Ahora, en ese momento, todo el orgullo de Gustavo no valía nada. Solo quedaba el miedo infantil de haber decepcionado por primera vez. El anhelo de poder volver a ser otro, de sentirse niño, antes de que todo se rompiera. En la sala, el eco de la discusión seguía vivo, como si la película no hubiera tenido final feliz. Se fueron cada uno por su lado, cargando los escombros de sus propias elecciones, sin saber si algún día habría sitio para que esas ruinas se volvieran principio. El cine se sentía aún más vacío tras el silencio. Las palabras de ellas seguían ahí, casi pegadas a las paredes descascaradas, murmurando bajito, rabia, tristeza, cansancio. Rafaela entró y tiró de la puerta de hierro, oyendo el ruido arañar el silencio de la noche. El rayo de luz de la calle no lograba invadir el corredor desnudo, solo ella y el olor húmedo de las butacas viejas. Las manos temblando, los ojos ardiendo. Se sentó en la silla de la primera fila, esa que, de niña, parecía pertenecer a otra chica, no a ella. Respiró despacio. Se había dicho tanto y aún así faltaba aire para explicar el dolor real. La cara seguía caliente, la boca seca. Los párpados pesados de quien lleva días sin dormir. Intentaba no llorar. ¿Para quién? ¿Para ella misma? Ya había llorado demasiado. Ya había jurado no dejarse tumbar otra vez por un hombre, un poder, una familia ajena que venía a decidir todo. Pero Gustavo no era solo uno más, y eso la asustaba. Se sentía recogida, enroscada entera, las manos entrelazadas en el regazo. Miraba alrededor, buscando alguna señal, lo que fuera, un recuerdo que dijera que todo iba a pasar. Pero ahora el cine era solo ruina y frío. Solo ruina. Y al mismo tiempo, ese silencio casi reconfortaba, como si por un rato nadie esperara nada de ella. Podía simplemente respirar, escuchar la lluvia en el techo, golpear sin prisa, y recordar cuando allí hubo aplausos y carcajadas.
La rabia se había vuelto cansancio. Y el miedo seguía allí, quieto, preguntando si algún día desaparecería. Pero más que nada, tenía ganas de creer, de aceptar el gesto de alguien, una mano tendida. Al mismo tiempo, sentía una espina con solo imaginar a Gustavo de nuevo allí, preguntándole, tocando, desafiándola a abrir algo que siempre protegió tanto. El peso era enorme. Pensó en sí misma de niña, escondida en la penumbra de una sala de espera de un refugio. Pensó en su madre yéndose, en el silencio de aquel día. Tanta gente llegaba y partía. Tantas promesas que se rompían sin aviso. Siempre igual. Confiar era el principio del final. Las lágrimas se deslizaban sin que ella lo notara. El sonido amortiguado por la tela vieja de la butaca. Dentro, aún sentía la voz de Gustavo, tensa, orgullosa, pero triste. Él también parecía perdido, aunque no lo dijera, aunque se empeñara en defenderse. ¿Por qué la sacudía tanto? ¿Por qué no podía simplemente odiar y seguir adelante? En el otro extremo de la ciudad, Gustavo ni notaba las gotas de lluvia mojando su caro saco. Se quedó allí, en la plaza, bajo la mirada apagada de los viejos faroles. La ciudad dormía, o fingía. Las calles vacías casi lo ridiculizaban. Sentado en un banco helado de piedra, escuchó el sonido de su propio corazón, ese tipo de silencio que agranda el error. Reflejado en una vitrina, vio su rostro cansado, el pelo revuelto, la camisa abierta en el cuello como si le faltara aire. Por primera vez en mucho tiempo, sintió vergüenza de sí, de todo lo que heredó y arrastró, sin preguntar nunca si estaba bien. La voz de Rafaela volvía a su cabeza, pero costaba recordarla. Todo fue tan rápido, tan intenso. Habló de su padre, de las cicatrices que no desaparecen, y él quiso decir que no era así, que también fue niño, en medio de la confusión. Pero no lo dijo, lo escondió. Hugh, ahora, solo, sentía el peso de aquello que nunca tuvo coraje de afrontar. El miedo a ser como su padre, el miedo de admitir que ella tenía razón. La verdad palpitaba despacio, como cuando uno se golpea el codo y queda doliendo por dentro. Sacó el celular del bolsillo varias veces, pero no consiguió escribir nada. ¿Qué se dice? ¿Perdón? Eso nunca es suficiente. Nadie le enseñó cómo se pide perdón de verdad. Pensó en volver corriendo al cine, pero sintió el cuerpo amarrado al banco duro. La mente giraba, buscando una razón para no ser el villano. Pero en el fondo, quería ser salvado, quería salvar a Rafaela de ese dolor, aunque fuera solo un minuto. El viento traía olor a tierra mojada, algo de esperanza en el aire. El tiempo parecía detenido. Cada segundo era una eternidad. Gustavo cerró los ojos y trató de recordar a su abuelo, la manera en que hablaba de las tardes en el cine, de las historias que hacían todo menos frío. ¿Aún quedaba tiempo de ser otra cosa? ¿De no repetir los errores? Mientras tanto, Rafaela sentía que el cine se encogía alrededor suyo, como si las paredes respiraran tristeza con ella. Imaginó el rostro de él allí, la forma torpe en que giraba su reloj cuando se ponía nervioso, su manera demasiado correcta de explicar todo, y aún así tan humano, tan perdido también. El silencio era denso, pero por un momento parecía unirlos en ese vacío. Porque, separados, sentían lo mismo: miedo. Miedo a estar solos, miedo a confiar, miedo a equivocarse, otra vez. No hacían falta palabras ahora. El ruido de su propio corazón era fuerte. Las yemas de los dedos de Rafaela temblaban, preguntándose si algún día alguien se quedaría, de verdad. La lluvia golpeaba más fuerte el tejado, una gotera surcando la penumbra de la vieja pantalla. Dejó perder la mirada en las manchas oscuras, en el dibujo irregular de las luces. Recordó cuando allí fue feliz, aunque fuera con tan poco. En el fondo deseaba volver a antes, cuando amar era fácil, pero ahora dolía, ahora era peligroso. El amor llegaba como tormenta, lo daba vuelta todo y solo dejaba ruinas. En otro punto, Gustavo al fin se levantó, aún sin saber qué hacer. Sus pasos eran lentos, como si cada tramo requiriera toda su valentía. Y cada quien, en su rincón, empezaba a entender: si no se arriesgaban a confiar, si no apostaban, el pasado seguiría ganando. Y quizás, solo quizás, amar era eso, admitir que sigue doliendo, pero no dejar de esperar un nuevo comienzo. En la sala fría, Rafaela cerró los ojos y escuchó el eco de las viejas películas. Y supo, en el fondo, que nada cambiaría si no permitía a alguien entrar. Pero por ahora, dejó que el silencio la envolviera. Porque a veces, simplemente estar sola ya es un movimiento. Solo enfrentar el miedo hace que el mundo vuelva a girar, aunque sea despacio.
Y afuera, mientras la tormenta amainaba, en ese frágil intervalo entre final y renacimiento, respiraron hondo, cada uno aún lejos del otro, pero más cerca de sí mismos. El olor a pintura añeja y polvo seguía dominando el pasillo, aunque las ventanas abiertas intentasen robar cualquier memoria del pasado hacia afuera. Rafaela se sentaba en el escalón de la entrada lateral, con las rodillas al pecho, las manos manchadas de cal y la mirada demasiado cansada para llorar una vez más. El abrigo viejo no detenía el frío de esa tarde sin color. Hacía tiempo que no oía pasos alrededor. Solo el viento cruzando las puertas rotas, ese ir y venir que recordaba la respiración entrecortada de alguien. Pensó en irse, dejarlo todo, pero cada rincón del cine parecía gritar. Como si fuerzas invisibles le suplicaran que no abandonara esa batalla, ni a sí misma. Desde niña se había acostumbrado al abandono, a gente que partía de repente, y siempre creyó mejor ser la primera en marcharse. Pero no podía moverse. Fue cuando escuchó pasos reales acercándose. Un eco leve, casi tímido, como de alguien que no sabe si entrar o no. Por un momento pensó en esconderse, pero estaba cansada de esconderse. Secó el rostro en la manga. Esperó que apareciera el intruso. Era Gustavo. Se paró en el contraluz de la puerta principal, el traje algo arrugado, la corbata floja. Ya no parecía ese empresario frío, severo, como en los primeros encuentros. Estaba pálido, el cabello despeinado y la mirada, extraña. Sin rabia, sin prisa. Eran ojos de quien quiere pedir perdón pero no ha encontrado las palabras. Se quedó varios segundos mirándola, como si no supiera si seguir o no. El silencio pesaba, pero no amenazaba. Era como esas pausas en las pelis antiguas, cuando uno contiene el aliento sin notarlo. Gustavo dio un paso despacio, los zapatos que rechinaban sobre el piso de madera. Se sentó cerca, pero dejó entre los dos un espacio grande, suficiente para todos los desencuentros y verdades no dichas de este tiempo. No intentó tocarla, ni siquiera saludó. Solo respiró hondo, cerró los ojos un instante, como si el peso de todo eso fuese demasiado. Cuando habló, la voz fue apenas un susurro. Hoy en la mañana, fui hasta la constructora para firmar el contrato. Ese, el de la demolición. Se mordió el labio, negó con la cabeza, se frotó las manos nerviosas. No pude hacerlo. Rafaela lo miró, sin saber si era miedo, mentira u otra de esas cosas que duelen. El corazón se le disparó, pero la cara siguió impasible. Por dentro le temblaba todo. ¿Qué quieres decir con eso? Intentó mantener la voz firme, aunque las dudas le apretaran el pecho en silencio. Gustavo tragó en seco. Sus ojos buscaron los de ella, pero enseguida se apartaron, como si les diera vergüenza. No voy a firmar. No voy a derribar el cine, dijo. Quiero ayudar a salvarlo. No por beneficio, ni porque eso esperan de mí. De su boca, las palabras salían despacio, pesadas. Estuve pensando en cómo hablas de este sitio, siguió. En cómo, todo esto significa algo, aunque nadie más lo vea. Respiró hondo, como si necesitara convencerse, o convencerla. Siempre pensé que luchar por cosas así era inútil. Pero tú me hiciste verlo distinto. El silencio que siguió ya no era frío, ni ligero, algo nuevo flotaba entre ellos. Una esperanza pequeña, temblando de miedo, rogando no ser aplastada por otra decepción. Rafaela casi sonrió, pero algo la contuvo. Recordó todo lo que perdió por confiar. Recordó promesas vacías, abrazos cortados antes de tiempo, palabras que nunca se cumplieron. ¿Por qué ahora?, preguntó, con más fuerza de la que esperaba. Como si necesitara que él probara que esto era real, no otra promesa fácil. Gustavo dudó, y por un segundo parecía el niño de antes, buscando aprobación. ¿Por qué? Nunca elegí nada importante antes. Siempre hice lo que decía mi padre, lo que la empresa esperaba. Pero no quiero ser otro más que solo destruye. La voz se le quebró. Se pasó rápido la mano por la cara, como si apartara una tristeza obstinada. No quiero repetir sus errores. Ni los míos. Ahora se escuchaban golpes de lluvia sobre el techo del cine. Un ruido leve, pero insistente. El olor a tierra mojada invadía el pasillo, casi disipando el rastro a polvo viejo. En ese pequeño espacio entre ellos, algo cambió. Compartían el miedo, sin decirlo en voz alta. Al final, Rafaela respiró hondo. Buscó la mirada de él, y esta vez no la apartó. Vio el cansancio, la duda, pero también, y le costaba admitirlo, el inicio de algo verdadero. Si tú quieres, si es de verdad. Habló bajito, como si temiera romper el momento.
Vamos a tener que enfrentarnos al consejo de la constructora. Y al ayuntamiento. Van a pelear hasta el final. Gustavo asintió, y una sonrisa pequeña, casi tímida, se asomó en su rostro. Lo sé. Pero, quiero estar a tu lado. Esta vez, es decisión mía. Hubo un silencio, no vacío, sino lleno de posibilidades. Ella sintió sus manos cerca, pero no se tocaron. Era como si ese casi contacto llevara todo lo que viene justo antes de un abrazo. El miedo, el deseo, la esperanza. Rafaela se permitió cerrar los ojos solo un instante. Por primera vez en mucho, no sintió solo el peso de los errores, sino una liviandad que no sabía explicar. Como si por fin el pasado pudiera empezar a perder su fuerza. Se quedaron ahí, en silencio, escuchando la lluvia intensificarse. Afuera las luces de la calle empezaban a encenderse, y por dentro, ella dejó crecer un hilo de esperanza. No sabía lo que vendría, pero por primera vez, quería descubrirlo, a su lado. El olor a pintura fresca se mezclaba con el polvo mientras las primeras personas comenzaban a llegar en esa mañana algo fría. Debían ser las 8, y ya había movimiento en la plaza frente al cine. El viejo letrero, parcialmente restaurado, daba sombra a una fila improvisada de baldes, escaleras y brochas. Nadie hablaba en voz alta, pero la energía era distinta. Era como si esperaran que alguien anunciara una fiesta, no una demolición posible. Rafaela pasó junto a Gustavo a paso rápido, equilibrando dos botes de pintura. No lo miró directamente, pero sintió su mirada recorriéndola como siempre, atenta, pero ese día cargada de algo más, casi un pedido de respuesta. Ella seguía demasiado vulnerable para responderle abiertamente, pero al pasar, sus hombros casi se rozaron. Solo casi. Gestos pequeños, apenas visibles, que en ellos se convirtieron en forma de hablarse sin palabras desde aquella noche en que él prometió quedarse a su lado. Gustavo tomó las herramientas después, llevando más de lo que necesitaba solo para tener algo en las manos. No vestía como los demás, camisa remangada hasta los codos, el cuerpo tenso como siempre, pero se veía más pequeño en medio del desorden del grupo. Se detuvo junto a Rafaela en el escenario improvisado, donde la madera aún mostraba rastros del incendio. Ella se limpió el sudor de la cara, sin pensarlo, y él tendió el brazo, ofreciéndole un pañuelo. Por un segundo, ella dudó. Luego lo aceptó, sintiendo los dedos del rozar apenas la piel de su mano. Algo en ese gesto, breve y torpe, decía todo lo que sus bocas preferían callar. Los vecinos llegaban en grupos. Gente de todas las edades. Niños corriendo a juntar pedazos de vidrio, abuelos cargando bancos gastados, comerciantes trayendo pan, termos de café, fruta cortada en bandejas de poliestireno. Una chica con el pelo tintado de lila repartía folletos que ella misma dibujó, mostrando el cine sonriente. Y un chico, con ortodoncia, se ofreció a arreglar las luces de la entrada. Rafaela se sorprendía con cada cara nueva. Había algo casi mágico en ver a la ciudad moverse hacia un mismo destino. Se sorprendió sonriendo sin darse cuenta, casi aliviada. Pensó que quizá, en ese momento, sentía un pedazo de lo que siempre le faltó, pertenencia. Por otro lado, el miedo acechaba detrás de cada sonrisa. Miedo a que todo saliera mal en el último minuto. A perderlo todo justo cuando por fin le importaba. Gustavo no se alejaba nunca. No era solo presencia física, sino un compromiso silencioso, una mirada que buscaba la de ella en los momentos más sorpresivos, y huía rápido, como quien teme ser descubierto. Cuando ella organizaba a alguien, corrigiendo una esquina del mostrador antiguo, él escuchaba sin interrumpir, como si aprender de ella fuera más importante que fingir saberlo todo. Una vez, sonrió de lado al verla explicar algo. La barba descuidada le cubría parte de la cara, pero los ojos delataban un cierto orgullo. En el escenario, las bombillas comenzaron a titilar. El chico del arreglo, tumbado bajo el panel eléctrico, gritaba instrucciones que nadie entendía. El ruido viejo de un radio portátil atravesaba la sala, mezclando música popular con interferencia. Una señora repartía bizcochos, y por alguna razón, todos aceptaban como si fuera costumbre. El aroma invadió el cine, mezclando bizcocho con moho antiguo. Era un olor extraño, acogedor, que solo entienden los que extrañan cosas sencillas. Todo el tiempo, Rafaela vigilaba de reojo los detalles, Gustavo improvisando una escalera con cajas para que una chica colgara banderines. Un niño subiéndose a una silla a pegar carteles con la cinta incorrecta, casi cayéndose, y Gustavo sujetándolo del hombro, torpe. Y ese momento, rápido, casi secreto, en que Gustavo apoyó la cabeza en la puerta de madera,
como si necesitara un segundo para respirar hondo antes de volver a la vorágine. Compartieron herramientas, pinturas, silencios. Rafaela sintió el roce intencional de la mano de Gustavo al tomar una espátula. Quiso retirarla, pero no lo hizo. El silencio posterior, con su mano todavía cerca, era denso, lleno de pensamientos que ninguno se atrevió a decir en voz alta. ¿Tendrá el miedo como yo?, pensó velozmente, antes de perder el hilo, distraída por un vidrio que reventó en algún rincón del vestíbulo. El sol fue subiendo despacio, colándose por las grietas del techo roto. Los primeros rayos dorados calentaron el suelo frío. Un perro del barrio entró corriendo, resbaló entre las sillas. Todos rieron, menos Gustavo, que miró a Rafaela por un instante, como permitiéndose reír también. Y rió, aunque solo con los ojos. Durante el día, las paredes del cine parecían cobrar color junto con la gente. Había algo hermoso y triste en ver a tantos apostando esperanza en un lugar olvidado tanto tiempo. Gustavo lo notaba en silencio. Jamás había visto ese tipo de alegría. Su vida siempre fue fiestas frías, eventos de negocios, donde todos sonreían por compromiso. Allí, la sonrisa era fea, torcida, manchada de pintura, pero mucho más verdadera. Cuando hicieron una pausa para comer, se sentaron juntos en un escalón del escenario. Rafaela miraba sus zapatos, sucios de cal, temiendo decir algo que rompiera lo que nacía allí. Gustavo, casi sin mirar, le ofreció una botella de agua. Ella la aceptó. Por un instante los dos oyeron el ruido de la ciudad pulsando afuera, bocinas, camiones, gritos, pasos urgentes. Pero dentro, todo era silencio, y en ese silencio nació un consuelo nuevo. Él respiró hondo, como si fuera a disculparse otra vez. Pero no lo hizo. Solo dijo, en voz más baja de lo habitual: ¿Tú crees que lo lograremos? Ella tardó en responder. Y, por primera vez, admitió para sí que quería creer. No por tozudez ni para demostrarle nada a él. Solo porque, sentada a su lado, sentía que de verdad algo podía cambiar. No lo sé, pero ya no puedo imaginarme renunciando, murmuró, casi en un susurro, sin mirarlo. Gustavo sonrió, torcido, como quien encuentra refugio en la duda compartida. Y todo estuvo bien, aún sin promesas. Solo el rumor de la ciudad y el cine volviendo a respirar despacio, como corazón de niño asustado que aprende a confiar otra vez. Esa tarde, la plaza frente al cine se quedó chica para tanta gente. Alguien improvisó una pancarta: aquí, la ciudad resiste. Algunos se abrazaban, otros lloraban en silencio. Rafaela vio a Gustavo acomodarse la manga, peinarse, tropezar con una caja de herramientas y reírse de sí. Por un instante, se miraron fijamente. Y sin que nadie los viera, las manos se tocaron rápido al costado. No fue un beso, ni una declaración. Pero fue casi todo. Solo allí, entre voces y luces encendidas tras tanto tiempo, finalmente eran un equipo. La mañana del festival llegó medio nublada, con un frío cortante que parecía colarse por las rendijas del antiguo cine. Afuera, las calles estaban más llenas de lo esperado para ese rincón olvidado de la ciudad. Gente de todo tipo, familias de la mano, niños saltando en charcos, señoras con flores en las bolsas. Era como si, por un momento, todos apostaran a que ese lugar, que estuvo a punto de venirse abajo, si podía ser un nuevo comienzo. Rafaela estaba de espaldas a la puerta principal, acomodando una cinta roja sobre las gastadas butacas, intentando sujetar la punta con cinta adhesiva. Sentía las manos sudorosas, el corazón desbocado. A veces contenía la respiración sin darse cuenta, sintiendo que ese día podía escapársele justo al final, como tantas otras cosas. Cada vez que golpeaban la puerta con fuerza, se encogía por dentro. El ruido se mezclaba con las risas de los niños, con el aroma a palomitas que venía del fondo del salón. Y aún así, todo allí parecía frágil, como un sueño a punto de desmoronarse. Los ojos de Rafaela recorrían el techo desconchado, las paredes pintadas a toda prisa, los carteles sujetos con cinta. Veía belleza, pero también sentía el miedo de que todo terminara antes de empezar. Fue entonces cuando Gustavo apareció en la puerta, con un traje sencillo que apenas disimulaba su nerviosismo. Tenía ojeras, señal de noches mal dormidas, y se pasó la mano por el cabello de ese modo que solo usaba cuando intentaba tragarse la ansiedad. Las miradas de ambos se encontraron por un segundo largo. Era extraño advertir cuánto había cambiado ya entre ellos. Había deseo, claro, pero sobre todo respeto, ese tipo que da ganas de estar cerca, aunque sea en silencio. Afuera, un murmullo empezó a crecer, tapando las viejas canciones que sonaban bajito en el escenario.
De repente, voces más duras, sirenas lejanas. Los inspectores habían llegado, rodeados de papeles y de carpetas abultadas. Unos 3 hombres de traje y un policía abriendo paso entre la multitud. A Rafaela se le hundió el pecho. Era como volver a la infancia, a esos tiempos en que los adultos decidían todo por ella y solo quedaba esperar lo peor. El cine lleno, ese aire fresco de esperanza, y de golpe el miedo de perderlo todo, por una firma, un sello, la indiferencia. La mano le temblaba cuando intentó agarrar el micrófono, pero fue Gustavo quien lo tocó primero. Por un instante, pensó en echarse atrás. Imaginó que él seguiría el guión, con su aire empresarial de siempre, todos protocolos. Pero al adelantarse al inspector y pedir silencio, la voz le salió ronca, casi se le quiebra por los nervios. Miró a la mesa de señoras, a la chiquillería amontonada en la primera fila, a cada rostro ahí presente. Solo entonces fijó la vista en el equipo de inspectores. Y, por alguna razón, buscó también la mirada de Rafaela, como si necesitara coraje. Tienen razón en seguir las reglas, lo entiendo, dijo firme, pero sin frialdad. Pero este lugar, respiró hondo, agarrando el micrófono con fuerza, casi hundiendo los dedos. Este lugar no son solo paredes viejas. No es solo papel. Aquí hay vida, hay historias de personas que fueron invisibles durante demasiado tiempo. Nadie hacía ruido, solo se respiraba lento, ese tipo de silencio que pesa en el suelo. Gustavo continuó, la voz ya más firme. Me enseñaron a verlo todo como números, ganancias, propiedad. Soltó una risa incómoda, inhalando aire. Pero hace poco, alguien me mostró que lo que de verdad importa no se puede medir así. En sus ojos asomaban la duda, el temor a ser juzgado. Se nota cuando un hombre no sabe cómo terminar la frase, pero igual la dice. Este cine estaba abandonado. Pero resucitó. No solo por restauraciones, sino porque toda la ciudad se sumó. Porque alguien creyó. Sus ojos buscaron a Rafaela de nuevo. Y me hizo creer también. El inspector, inquieto a un lado, alzó un papel. Pero antes de que pudiera recitar alguna ley, ocurrió otra cosa. Una de las señoras del barrio, la bajita del moño, siempre trayendo dulces a las reuniones, se levantó y subió al escenario. No dijo nada, solo sacó una flor del bolsillo y la dejó en la orilla de la alfombra roja improvisada. Algunos niños la siguieron, cada uno con un papelito de colores, y los dejaron en el mismo rincón. El silencio se volvió una especie de abrazo colectivo. Nadie supo explicarlo bien, pero era como si en ese instante toda la ciudad dijera, basta. Nuestra historia hoy no la borran. Gustavo miró a Rafaela otra vez, ahora con un orgullo extraño en él. No era solo por el proyecto, era por ella, por la valentía de mantenerse en pie, incluso con miedo. Rafaela, con ese modo suyo de guardar aún un pedazo de sonrisa, soltó despacio el micrófono, que pasó de su mano a la de él. Un contacto rápido, pero tan lleno de cariño no dicho que era casi un grito. No le hizo falta hablar. Solo alzó la vista, dejó que el cabello le cubriera un poco el rostro. Se atrevió a mirar a la gente, y vio esperanza. Por primera vez en muchos años, sintió orgullo en vez de miedo. Sabía que, pasara lo que pasara ese día, ya no estaba sola. Gustavo quedó a su lado, un poco más cerca de lo que dictan las normas. Los hombros casi rozándose, las manos sueltas, pero lo bastante próximas para que existiera la promesa de un gesto futuro. Cuando el inspector intentó interrumpir otra vez, la multitud se adelantó, entre frases de apoyo y tímidos aplausos. El bullicio, lento al principio, presionaba los costados del escenario. Nadie se iría de allí sin luchar. El micrófono regresó a Gustavo, pero él no dijo nada. Esta vez, solo buscó la mano de Rafaela, abierta, esperando. El toque fue suave, pero total. A ella le recorrió un escalofrío desde la muñeca hasta la nuca y, por un instante, pensó en tantas veces que deseó poder confiar. Era simple, pero real. Allí, tomados de la mano, sin ocultarlo ante todos, era como decir, es hora de empezar de nuevo. El inspector bajó el papel, rendido no por argumentos, sino por el peso de la ciudad. Las sonrisas inundaron el salón. Afuera, el cielo se abrió un poco, luz tímida entrando por las rendijas. El anuncio del festival sonó por los altavoces. Aplausos, ojos húmedos, abrazos. Rafaela y Gustavo se miraron otra vez, sin palabras. Pero por primera vez, no hizo falta decir nada más. El público ya se había marchado, el eco de las risas disuelto en la sala casi vacía. Las luces seguían encendidas, pero ahora estaban solo ellos dos,
Rafaela sentada en una de las butacas restauradas, las piernas encogidas contra el pecho, mirando al escenario vacío. Gustavo apoyado al otro lado, aflojándose la corbata como quien, al fin, puede respirar después de mucho tiempo. Era un silencio bueno, de esos que te dejan liviano, casi suspendido. El cansancio se notaba, pero la mirada de ella parecía distinta. Tenía un brillo nuevo, mezcla de alivio y expectativa. Un rato solo estuvieron así, compartiendo el silencio, sin necesidad de llenarlo con palabras. Gustavo miraba sus manos, frotando el pulgar, como queriendo espantar el último resto de nerviosismo. Rafaela lo observaba de reojo. Se descubrió sonriendo, sorprendida de tener ganas de acercarse. Fue ella quien rompió el silencio. «Sabes, pensé que nunca más iba a sentirme en casa». Su voz salió baja, pero firme, como un secreto por fin suelto. Gustavo la miró levantando el rostro, y sus ojos estaban llenos de ternura. No como quien quiere dar respuestas inmediatas, sino como quien sabe escuchar. «Ya no tienes que luchar sola, Rafaela». Fue sencillo, pero le llegó hondo. Por dentro, le brotó una ola de alivio mezclada con el viejo miedo, el miedo a confiar. Respiró hondo, los ojos inundándose sin vergüenza. No era tristeza, solo el peso de siempre que se iba. Yo pasé tanto tiempo cerrando puertas, creyendo que era más seguro así. Que nadie merecía mi confianza, ni mi tiempo. Ni yo misma. Tragó saliva, mirándolo de verdad ahora. Pero hoy, aquí, sé que quiero intentarlo de nuevo. No por el cine, ni por la ciudad, sino porque tú te quedaste. Aun sabiendo cómo soy de verdad. Él se acercó despacio, se sentó a su lado, apenas lo suficiente para que un hombro rozara el otro. Sin apuro, sin exagerar el gesto. Miró al frente, alzando la vista a las butacas vacías. «Mi abuelo», empezó Gustavo, la voz baja, casi una confesión. «Nunca entendí por qué insistía tanto en que viniera aquí. Yo pensaba que estaba aferrado a cosas viejas, a recuerdos gastados. Pasé la vida huyendo de ese pasado, creyendo que solo el futuro importaba. Pero creo que, en el fondo, solo tenía miedo de sentirme demasiado pequeño. Insignificant». El silencio regresó, pero ahora era reconfortante, como una manta caliente al final de un día duro. Rafaela le tomó la mano, despacio, sintiendo el calor, la entrega en los dedos entrelazados. «A veces siento que pasé tanto tiempo intentando demostrar que era fuerte, que olvidé cómo pedir ayuda». Rió, con una risa temblorosa. «No tienes idea de todo lo que quise pelearme contigo. Y al mismo tiempo, de cuánto quería que no te rindieras conmigo». Los ojos de Gustavo brillaban, y no era solo por la luz del cine. Se pasó la mano por la cara, como si tratara de controlar la emoción. «No voy a rendirme», dijo él, en voz baja, casi para sí mismo, pero ella lo escuchó. Un rato solo respiraron juntos. Ella percibió el olor de la butaca vieja, el calor de su brazo. Recordó las veces que pasó frío en ese edificio abandonado, el suelo húmedo, el polvo pegajoso sobre su ropa. Pensó en la niña que se escondía en los rincones, asustada de la oscuridad y de la ausencia. Y miró a Gustavo, tan inseguro como ella, pero decidido a quedarse, aunque no supiera cómo. «Hay algo que necesito decirte», dijo Gustavo, titubeando, mirándola directo a los ojos. «Sobre mi padre. Sobre lo que pasó con tu familia». A Rafaela se le encogió el corazón, pero no se alejó. Solo le apretó más fuerte la mano. «Lo sé. Lo descubrí hace un tiempo. Y, durante mucho, fue mi mayor dolor. Quería odiar a tu familia, quería culpar a alguien por todo lo que sufrió mi madre. Pero, al mirarte a ti, veo que no tenemos que cargar el peso de otros para siempre». La confesión salió entre lágrimas y risas, el alivio de quien, al fin, suelta el rencor. Rafaela apoyó la frente en el hombro de Gustavo, permitiéndose ser frágil, y a la vez, fuerte de un modo nuevo. Se quedaron así, riendo entre lágrimas, llorando entre risas. El cine vacío poco a poco se llenó de historias, de suspiros, de todo lo que ya no era necesario ocultar. Gustavo apartó un mechón de cabello del rostro de ella, con una ternura algo torpe, y le dijo, de la forma más simple y sin ensayo: «Quiero ser parte de tu historia, no importa lo difícil que sea. Quiero que confíes en mí. Y si algún día me equivoco, quiero que nos perdonemos. ¿Lo prometes?» Ella inclinó la cabeza, sonriendo entre lágrimas. «Lo prometo», susurró, «pero solo si tú también lo prometes». Él la atrajo más cerca, y fue un abrazo apretado, de esos que vuelven a colocar los trozos rotos en su sitio. El peso de las palabras no dichas se fue,
y en el espacio que quedó, nació algo nuevo. Esperanza, quizás. O solo la paz de saber que, de alguna manera, habían encontrado en el otro lo que siempre les había faltado. Entre los asientos vacíos y el aroma a madera vieja, rieron y lloraron un poco más. Y aunque no dijeran nada, sabían. Allí, en ese cine casi reconstruido, era el comienzo de una historia diferente. Ya no era sobre el pasado ni sobre el dolor. Se trataba de dos corazones cansados que, finalmente, habían elegido confiar, juntos. Afuera, la noche era tranquila, sin tormentas. Por primera vez en mucho tiempo, ambos estaban en casa. Las luces del antiguo cine nunca se vieron tan vivas. El letrero, ahora restaurado, iluminaba la acera llena de gente como una promesa cumplida. Una multitud se amontonaba en la entrada, personas de todas las edades sonriendo, chocando entre sí sin prisas. Era como si ese pedazo de la ciudad respirara de nuevo. Dentro, el inconfundible olor a palomitas invadía todo, mezclado con el barniz fresco de los asientos recuperados. Por un instante, Rafaela solo observó, desde lejos. Apoyada en la fría pared del vestíbulo, los dedos aún manchados de polvo, miró a su alrededor con una mezcla de orgullo e incredulidad. El corazón acelerado, como si esa sala siempre hubiera guardado no solo películas, sino también lo que quedaba de los sueños que un día quiso recuperar. Gustavo estaba junto a ella, en silencio. Solo le apretó suavemente la mano, y ella sintió, en su palma caliente, la súplica muda de permanecer allí, juntos. No hubo palabras en ese momento, ni aplausos entre ellos. Era como si solo ellos dos ocuparan ese mundo reconstruido. Por un segundo, ella se preguntó si merecía estar ahí. Si podía permitirse sentir todo eso después de tanto tiempo acostumbrada a perder. Miró sus manos, pequeñas marcas rojas en las muñecas, recuerdos de los escombros, el cemento, el miedo a fallar otra vez. ¿Todo eso había valido la pena? Bastaba un instante para que todo se derrumbara otra vez. Pero la mirada de Gustavo llegó rápido. Percibió el silencio de ella, esa manera suya de encogerse como si aún temiera el abandono. Ella sintió los ojos de él, tiernos e inseguros, buscando los suyos. Resultaba casi increíble, como ese hombre práctico, tan habituado a números y contratos, ahora era puro silencio, vulnerable, esperando que ella le devolviese la mirada. El maestro de ceremonias los llamó por su nombre. Era el momento de cortar la cinta. Las luces, los murmullos, las expectativas ajenas, todo se volvió pequeño ante el roce casi imperceptible de los dedos de Gustavo entrelazándose con los de ella. Y entonces ella supo que, esta vez, no quería soltarlo. Caminaron juntos por el pasillo, pisando la alfombra roja. Cada paso se sentía pesado y ligero a la vez. El público aplaudía. Doña María, la del almacén, sonreía con los ojos llenos de lágrimas. El alcalde fingía seriedad, pero la voz se le quebraba. Gente sencilla, personas que habían perdido y ganado con ese cine, todos miraban a Rafaela como si ella hubiera devuelto algo valioso, un trozo del buen pasado. En el fondo, Rafaela seguía con ese miedo de fallar. Pero apretó fuerte la mano de Gustavo. Cada pequeño gesto suyo era una caricia para lo que en ella aún era miedo. Apenas pudo murmurar, entre labios temblorosos, un gracias. Él no respondió. Solo pasó el pulgar despacio sobre su piel, recorriendo con ternura el camino contrario al de las cicatrices. Cuando cortaron la cinta juntos, fue como si algo se soltase dentro de ellos. Como si una piedra guardada en el pecho durante años, por fin encontrara dónde descansar. El chasquido de las tijeras, el aplauso de la ciudad, los destellos de los celulares, todo giraba a su alrededor, pero no rompía esa burbuja de complicidad. Los dos estaban allí, completos. Después, en el vestíbulo renovado, los niños corrían, los adultos intercambiaban recuerdos y bromas. El bullicio era grande, pero entre risas, Gustavo miró otra vez a Rafaela. La forma en que él sonreía ya no era fría, ni tan segura. Ese gesto entre orgullo, extrañeza y ternura. Ella notó que empezaba a descubrir a Gustavo detrás del traje perfecto, alguien capaz de emocionarse sin palabras. En medio de la algarabía, él se inclinó y le susurró si no querría escaparse, solo por unos minutos, antes de que empezara la gran película. Ella casi rió. Miró hacia la puerta lateral, hacia el pasillo oscuro que recorrían los empleados. Durante meses, ese lugar fue solo ruina y sombra. Ahora, parecía sagrado. Pasaron tras las cortinas, el sonido de la fiesta un poco amortiguado. Se detuvieron junto a una vidriera restaurada, la luna proyectando colores en el suelo.
Gustavo pasó el dedo por las manchas de luz que caían sobre el rostro de ella. Rafaela sintió cada caricia como una respuesta muda a lo que aún dolía. Un rato solo estuvieron así. El silencio era denso, pero bueno, no era vacío. Estaba lleno de todo lo que no cabía en palabras. Gustavo dijo, al fin, que nunca creyó en esas cosas de que los lugares tengan alma. Pero al mirar ese cine, y mirarla a ella, sentía que se había equivocado toda la vida. Confesó, en voz baja, que a veces temía no saber ser diferente a su padre, que aún se ocultaba tras el mismo muro frío. Rafaela cerró los ojos, dejó que su pecho se llenara del olor a humedad y barniz. Dijo, casi sin voz, que siempre tuvo miedo de confiar, de ser abandonada otra vez. Pero estaba ahí. Por él, por sí misma, quería intentarlo. ¿Me prometes que, si vuelve el miedo, no vamos a huir? Sussurró. Gustavo le tomó fuerte las manos. Te lo prometo. Siempre. Y si quieres, empezamos de nuevo todas las veces que haga falta. Y fue ahí, en ese rincón de luz colorida, donde decidieron escribir juntos un comienzo diferente. El bullicio de la fiesta parecía lejano, los aplausos se volvían telón de fondo para un acuerdo silencioso, que de ahora en adelante, ningún miedo iba a ser más fuerte que las ganas de quedarse. Regresaron despacio al salón, tomados de la mano. Todo el cine parecía vibrar, como si la ciudad entera quisiera abrazarlos. Niños lanzaban palomitas al aire, los mayores frotaban lágrimas sin vergüenza. Rafaela entendió, por fin, que salvar el cine era solo la mitad del viaje. Lo otro era permitirse, junto a él, volver a soñar. Empezar otra historia. En una sala llena de pasado y futuro, sabían, lo mejor aún estaba por llegar.